Paz de Cristo, hermanos, le doy gracias a Dios porque en esta noche me permite venir una vez más con ustedes y traer un estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En esta tarde no pudo estar mi esposa conmigo, pero voy a traer un estudio de la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes y vamos a continuar con los nuevos estudios que vamos a estar dando. Yo sé que los que dimos nos ayudaron bastante, nos edificaron, nos han ayudado a crecer espiritualmente, como a recapacitar de las cosas que necesitamos día tras día. Estos estudios también creo que van a ser de edificación para los no creyentes como los creyentes, los no bautizados como los que ya hemos aceptado al Señor. Nos van a ayudar bastante. Entonces le doy gracias a Dios porque creo que hay una grande bendición en el compartir estos estudios, así como también estarlos mirando. Primeramente le doy gracias a Dios, también le doy gracias a nuestro pastor Samuel Angulo por este privilegio que nos da, ¿verdad?, traer la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios. El tema anterior, ahorita vamos a hacer una oración, pero el tema anterior que trajo uno de los ministros, ¿verdad?, es la humanidad necesita de un Salvador. Por muchos años hemos predicado, hemos hablado, hemos oído y hemos entendido también que necesitamos de un Salvador, que la humanidad necesita y seguirá necesitando de un Salvador, el mismo Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración primeramente para traer este estudio. Este estudio se compone de dos puntos acerca de la ley y el Cordero. La ley, para quién fue la ley, por qué fue la ley y para dónde iba la ley. O sea, por qué Dios dio la ley a su pueblo. Y también vamos a estar hablando acerca de el Cordero, quién fue el Cordero, por qué vino a morir el Cordero a la tierra. Entonces vamos a estar hablando de esos puntos muy importantes. Voy a orar para que el Señor nos ayude, nos edifique también y podamos nosotros entender la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque en esta noche tú me ayudas a traer este consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de los que están oyendo, los que van a oír después, Señor. Gracias porque tú los has ayudado. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy la honra, te doy la gloria. Amén y amén. Una vez más le doy gracias a Dios, le doy gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes por estar con nosotros una vez más. Cada semana, ¿verdad?, estamos trayendo estudios, estamos trayendo enseñanzas que nos han edificado bastante. Estas enseñanzas nos han fortalecido. En tiempos difíciles necesitamos la mano de Dios, necesitamos la cobertura de Dios. En tiempos de necesidad, en tiempos como estamos pasando ahorita, necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Entonces, creo que lo estamos haciendo, ¿verdad?, al traer las enseñanzas, pero también a ponerlas en nuestro corazón primeramente. Bien, el estudio, el primer punto es la ley. Estaba hablando de la ley. La ley, dice la palabra de Dios que la ley fue dada a un pueblo solamente, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Dice la palabra de Dios que la ley de Moisés fue dada especialmente a una nación, a la nación de Israel. Lo podemos leer en Levítico, lo podemos mirar también en Romanos, y también la ley se compone de tres partes. La ley está hablando la ley de los 10 mandamientos, la ley de la ordenanza y también de la adoración. Esa era la ley, el pacto básicamente de lo que Dios quería tener con una nación. Dios le dio a Moisés estas leyes, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Entonces nosotros vamos a mirar para dónde iba esa ley, por qué Dios le dio solamente a una nación un pacto y cuál era el propósito y cuál era el propósito de esa ley, de darle Dios esa ley solamente a una nación. Aún
sabiendo Dios que había en el mundo entero personas que necesitaban de Él, ¿verdad? Pero para allá iba el Señor, para allá iba la ley también. La ley está hablando de tres cosas: los mandamientos, las ordenanzas y la adoración a Dios, que incluye el sacerdocio, el tabernáculo, pero también incluye las ofrendas que hacía el pueblo de Dios. Eso era una ordenanza que tenían que hacer el pueblo de Dios, que incluía, ¿verdad?, el sacerdocio, el tabernáculo y las ordenanzas, las fiestas. El propósito de la ley de Moisés era lograr tener un pueblo escogido, un pueblo bendecido, ¿verdad? Pero la ley, básicamente, y una de las cosas también que podemos mirar, la ley ceremoniales, está hablando que se compone de tres puntos también, que era los sacerdotes, el sacrificio que se hacía y también la sangre. Eran tan importantes en la ley o en el pacto. Tenían que hacer sacrificios, tenían que, ¿verdad?, derramar la sangre, y era un pacto que hacían con Dios. El pueblo, ¿quién? Solamente un pueblo, el pueblo escogido por Dios. Pero señalaba todos estos puntos, el sacerdote, el sacrificio y la sangre, señalaban o nos estaba llevando a un, dice la palabra de Dios, señalaban hacia el Calvario, señalaban hacia que venía algo especial, no nada más para un pueblo, pero ahora para toda la humanidad. Que está hablando, señalaba hacia el Calvario. Era la sombra, dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 17, que era la sombra de lo que venía aquí a la tierra, no nada más a un pueblo, pero dice en el libro de Colosenses 2:17 que era la sombra, o sea, era lo que se miraba que venía, era lo que Dios estaba preparando, estaba acomodando las cosas para traer la salvación, no nada más a un pueblo, no nada más a un pueblo escogido, pero ahora la salvación o el pacto con toda la humanidad, que ahora nosotros estamos en esa bendición que Dios trajo a la humanidad. Las señales de la ley estaban señalando o estaban apuntando básicamente hacia el Calvario. La ley, en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 24, dice que la ley, dice de esta manera: la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa nuestro ayo? La palabra ayo, en otras palabras, significa nuestra guía, nuestro camino. Dice, la ley era nuestra guía, dice nuestro ayo, pero en otras versiones dice nuestra guía, nuestro camino, que nos conducían. La ley nos conducía para llevarnos a Cristo, hacia el Calvario, a lo que iba a ser el Señor por toda la humanidad. Y le damos gracias a Dios ahora porque nosotros pudimos alcanzar y podemos alcanzar, y las personas que no han agarrado esta bendición, mire, yo he pensado en estos días cómo está la humanidad ahorita. Muchos quizás están tristes porque no se va a celebrar la Navidad, porque como normalmente se celebra. Pero básicamente la humanidad o nosotros tenemos que estar contentos y agradecidos que Dios vino a la tierra, que Dios vino a morir por cada uno de nosotros, que estamos celebrando el nacimiento, pero también nosotros estamos agradecidos que Dios nació en nuestros corazones, ¿verdad? Esto era, la ley era para un pueblo, un pacto para un pueblo solamente, pero ahora vamos a mirar la gracia o lo que Dios trajo para la humanidad entera. Y la ley nosotros sabemos que fue temporal, ¿verdad? Nosotros ahora miramos que era en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde empezó la gracia o dónde empezó que dije que eran dos puntos? La ley
y el Cordero. Nosotros vamos a mirar esos dos puntos que está hablando, que cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley fue un pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. La gracia es un nuevo pacto de Dios, pero no nada más ahora para un pueblo, ahora es para toda la humanidad. Es la gracia. No nada más es para Israel, pero ahora es para todo el mundo entero. La ley fue algo temporal, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 16, que la ley y los profetas hasta Juan, o sea, hasta ahí llegó la ley. Dice, desde entonces el reino de los cielos se ha anunciado. Ahora está anunciándose no nada más a un pueblo, ahora viene algo especial, ahora viene algo hermoso para toda la humanidad. Dios no nada más quiso escoger ahora a un pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, dijo Dios, ahora voy a salvar lo que estaba perdido. Los que estaban en esclavitud del pecado, los que estaban en cadenas de pecado. Ahora voy a esos lugares. La ley se quedó en la parte de atrás. Ahora viene algo hermoso a la tierra, que es el Cordero, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos mirar, el Cordero de Dios fue anunciado por Juan el Bautista. Nosotros hemos leído estos versículos donde dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya estamos mirando que no es un pacto solamente con un pueblo, solamente con una nación. Ahora dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de un pueblo, no de una nación, pero dice del mundo entero. Y si nosotros estamos, hermanos, en este mundo, gracias a Dios que nosotros sabemos que Dios vino a morir por nosotros, lo hemos aceptado, pero aquella persona que no lo ha aceptado, Dios aún te está esperando solamente. Dios te está esperando para que tú lo aceptes, que no nada más podamos decir, pues sabemos que Dios vino a la tierra, que vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar que Dios nació, que ha nacido en Belén, que ha nacido un Salvador. Pero necesitamos dejar que Dios nazca en nuestros corazones. Que Dios venga a hablarnos a nuestros corazones. Y es lo que estaba anunciando desde el Antiguo Testamento. Dios nada más quería venir a la tierra a hablar, a que la gente supiera que había nacido un Salvador, que había venido un Salvador. Pero Dios quiere que lo aceptemos. Dios quiere que lo pongamos en nuestros corazones. Que vayamos, que digamos: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que tengo esa necesidad de aceptarte como mi Salvador. Y para eso vino el Cordero de Dios. Dice, vino a quitar el pecado, los pecados del mundo entero. Y cuando dice del mundo, no está hablando de la atmósfera del mundo, está hablando de los que viven en el mundo, de las personas como tú y como yo. Dios vino para nosotros, para quitarnos el pecado o para salvarnos también. Ese es el anuncio, eso fue el anuncio primeramente. Después podemos mirar su nacimiento. En Lucas capítulo 2, versículo 11 dice de esta manera: que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y oiga bien, y como lo está diciendo, vino a un lugar, vino a una nación, pero nació en ese lugar, pero dice, vino que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació en la ciudad de David, pero ahora viene a ser un Salvador mundial. Nació en el pueblo, nació en ese lugar, pero ahora vino a rescatar
lo que se había perdido. Ahora vino a arrebatarle las almas al enemigo. Ahora vino a salvarnos y ayudarnos de todas las cosas, todo lo que nosotros teníamos de esclavitud. Ahora dice, ha nacido ahora en la ciudad de David. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y eso es lo más importante en la Navidad. Que ha venido un Salvador para nosotros, para la humanidad, que ha venido a salvarnos, porque nosotros estábamos condenados hacia la muerte eterna. Pero Dios ha venido a salvarnos, Dios ha venido a rescatarnos, Dios ha venido a ayudarnos, y es lo que está anunciando su nacimiento. Ha venido un Salvador. Eso es algo importante que tenemos que mirar en nuestra vida. No nada más que nació y vamos a festejar que nació Jesús y que vamos en diciembre, pero nació un Salvador del mundo entero. Su vida, dice la palabra de Dios, que la vida que el Salvador Jesús estuvo aquí, dice en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38, dice: Él anduvo haciendo bienes en la tierra, y también dice y sanando a todos los oprimidos del diablo. Ahora, aquí dice la palabra todos, no está hablando de vino, dice él no, dice, la palabra de Dios no dice él vino hacia una nación a salvar y ayudar solamente a una nación, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, pero ahora dice a sanar a todos, que estamos incluidos nosotros también, que está incluido usted. Él venido a sanar a todos los oprimidos del diablo, porque el enemigo tenía a la humanidad atada, tenía a la humanidad en sus manos. Pero dice la palabra de Dios, Él vino a sanar, Él vino a rescatar, Él vino a ayudar, Él vino a sacarnos de donde estábamos. Dice, Él vino, Él nació y Él vino y ayudó, dice, hizo muchos bienes, sanó a todos los oprimidos que estaban del enemigo. Y Dios mismo, Jesús mismo lo declaró, y vamos a leerlo también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice de esta manera: el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el libro también de Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, ahí no está viendo solamente a un pueblo. Ahora está abierta la puerta, dice, el que por mí entrare, la puerta que está abierta ahora, dice, el que por mí entrare será salvo. Esa invitación, querido amigo, querido oyente, esa invitación es para ti. El que por mí entrare, el que me acepte, en otras palabras, dice el Señor, el que lo acepte, el que oiga su palabra, dice, y la haga, y la escucha, y la ponga en su corazón, dice, ese será salvo. Él vino a sanarnos, Él vino a consolarnos, Él vino a darnos fuerza, darnos esperanza, darnos confianza, darnos salud, darnos fortaleza. El Señor vino a ayudarnos a toda la humanidad entera. Y eso es tan hermoso que nosotros creemos, y yo creo que es una buena oportunidad de hablarle a nuestros hijos cada vez que viene la Navidad, cada vez que viene en Christmas, que lo celebramos nosotros. Es una buena oportunidad el hablarle a la familia, hablarle a los que nos rodean. No nada más es lo que se mira en el mundo, que son los regalos, que son las luces, que son eso es solamente
extra. El significado o la importancia de la Navidad es que ha venido un Salvador que dice: yo soy la puerta, yo he venido a que si tú tocas esa puerta, dice, Él la va a abrir. Si tú le llamas, Él va a ir y te va a escuchar. Si tú tocas, Él va a abrir la puerta. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios ha venido como el Cordero para ayudarnos, para rescatarnos, dice, rescatarnos del diablo, del enemigo, de las garras, de lo que estábamos atados, de lo que estábamos condenados. Ahora ya ha venido un Salvador a la humanidad. Vino el Salvador, pero ¿dónde se cumplió a lo que Dios ha venido? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Jesús murió. El cuerpo murió, dice, porque siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Quizá tú sabes ya la cita bíblica. Por nosotros. Cristo murió por la humanidad. Aquí no está escogiendo, dice, porque siendo aún pecadores, la humanidad que no lo aceptaba, que no lo aceptó, y muchas veces hasta ahorita no lo está aceptando, pero aún Dios vino dice, derramó su sangre, se entregó Él mismo, dice, murió por nosotros. Murió por ti, murió por mí, murió por nosotros, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación eterna. Cristo murió por nosotros. Él nació, Él murió, pero también dice la palabra de Dios que fue sepultado. Y la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 46, dice, cuando José, uno de los hombres estaba ahí, le pidió el cuerpo, ¿verdad? Le dijo, dámelo, ya está muerto, ahora yo quiero enterrarlo, yo quiero llevarlo. Dice, y le sepultó en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Se lo llevaron. Supuestamente el enemigo estaba contento porque dijo, el Salvador no cumplió, pero Jesús, el verdadero Dios, el que sabe cómo hacer las cosas, dice de esta manera, murió, pero resucitó. Y ahí fue donde nosotros alcanzamos esa salvación. Ahí fue cuando nosotros empezamos a agarrar esa vida eterna. Cuando nosotros sabemos y cuando nosotros le aceptamos, Señor, tú moriste por mí, tú estuviste en el Calvario. Ahí nosotros sabemos que Dios murió por nosotros, por cada uno de nosotros, y le aceptamos como nuestro Salvador. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Aceptamos que Dios murió, resucitó y vino a morir y vino a salvarnos. Ahora nosotros somos salvos por gracia, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo misericordia y tiene misericordia aún todavía. Entonces dice la palabra de Dios que fue sepultado, pero también fue resucitado. La palabra de Dios dice de esta manera, en Marcos capítulo 16, versículo 6, dice de esta manera, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice, pero ahora está resucitado. Fue muerto, pero ahora vive. Fue sepultado, pero ahora está vivo. Ahora mora en nuestros corazones. Ahora está ayudándonos a la humanidad. Ahora, desde hace 2020 años, que nosotros tenemos esa oportunidad. Claro que no tenemos esos años, pero Dios ha estado en la humanidad, porque dice la palabra de Dios que Dios vino al mundo a quitar
el pecado del mundo. Desde hace 2020 años el Señor ha estado esperando. Ahora que nosotros entendemos, que nosotros sabemos que Dios ha venido a la tierra y no nada más, como lo estoy diciendo y lo diciendo una vez más, no nada más festejar que Jesús nació, pero tenemos que festejar que Dios ha nacido en nuestros corazones. Tenemos que aceptarlo, tenemos que saber que la Navidad, que el Cordero ha venido para rescatarnos, para ayudarnos, para darnos esa salvación, no nada más temporal, pero eterna, para siempre. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dice, fue sepultado, fue resucitado, y dice, y ascendió también. En Hechos capítulo 1, versículo 9, dice de esta manera, y una nube le recibió y le quitó de los ojos que lo veían. Ese Jesús, ese Cordero, que nosotros miramos que vino a la tierra y nosotros miramos, ¿verdad? Dios vino primeramente a hacer un pacto con el pueblo de Israel, pero sabía y conocía la condena que estaba el mundo entero. Y nosotros sabemos ahora que Dios, el Cordero que vino a morir, que el Cordero que vino a darnos vida, aún nosotros, sí, dice, aún siendo pecadores, aún no aceptándole, aún nosotros aún nosotros condenándole, dice la palabra de Dios, le condenaban, lo maltrataban, pero Dios, el Cordero, dice, vino y murió. No le importó el sufrimiento, pero ahora dice, pero vino a rescatarnos, vino a darnos vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este estudio yo creo que nos ayuda a nosotros a comprender, a entender por qué Dios ha venido. Cada vez que nosotros nos recordemos, tenemos que saber que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios de amor, es un Dios que ayudador, es un Dios que nos está ayudando día tras día en medio de esta pandemia, en medio de estos días oscuros, en medio de estos días difíciles. Dios está ahí para ayudarnos. En medio de las tribulaciones, Dios está ahí para ayudarnos. Yo los invito a que recapacitemos, miremos lo que Dios quiere enseñarnos en este estudio. Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos que Él ha venido a la humanidad, al mundo entero, no nada más por un pueblo, no nada más por una raza, que hay cientos y cientos de razas, hay cientos de países, y dice la palabra de Dios, Dios vino, y aquí ya no está hablando a un pueblo de Israel, a un pueblo escogido, dice, pero Dios vino al mundo para salvar de sus pecados, para salvarnos como nosotros estábamos condenados. Teníamos la muerte segura, pero Dios derrotó a la muerte. Pero Dios ahora nos está dando vida. Ahora Dios nos espera. Yo te invito a que tú aceptes esta invitación que el Señor te da. Que no solamente es importante y es muy bueno, es muy bonito celebrar que Dios ha nacido, que Dios vino a la tierra y que Dios trajo luz a la tierra, pero Dios quiere darnos luz personalmente. Dios quiere nacer en nuestra vida, nuestra vida personal. Yo voy a hacer una oración, voy a traje esta enseñanza, ¿verdad? Para invitarte, para que nos miremos lo que el Señor tiene para nosotros, esta bendición, tiempos difíciles. Dios está ahí para ayudarnos, Dios para socorrernos. Dice la palabra de Dios que Dios vino a ayudarnos a los que estábamos atados del diablo, dice. Él vino a ayudarnos, Él vino a rescatarnos.
So, agarrémonos de la mano de Dios en estos días, y días difíciles, días buenos, Dios está siempre ahí. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu vida, por tus peticiones. Quiero orar por cada uno de ustedes, y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y que el Señor nos esté ayudando día tras día. Acepta nada más esta invitación o este estudio, pero ponlo en tu corazón. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Acéptalo como que, dile: Señor, nace en mi vida, y el Señor nos va a ayudar para siempre. Voy a orar por tus necesidades y por ti también. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has ayudado, me has ayudado, nos has bendecido, nos has dado una enseñanza para que nosotros podamos mirar, podamos ver lo que nosotros tenemos, Señor, que aprender día tras día. Gracias por cada uno de los que nos están oyendo, gracias por los que nos van a estar viendo y mirando después, oyendo después. Señor, bendice sus vidas. Quiero pedirte, Señor, por cada una de las almas que no han entregado tu vida, Señor, su vida a ti, que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú los bendigas, que te acepten, que nazcas tú, Señor, en sus vidas, en su familia, Señor, en sus hijos, en su matrimonio, Señor, que tú estés en esa familia. Ayúdalos en estos tiempos difíciles, ayuda a cada uno de los que tienen necesidad. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesucristo te doy la honra y la gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que espero que este haya sido de bendición para ustedes. Voy a decir el último texto de la Biblia. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor les bendiga.